¿Alguna vez has sentido que tu corazón quiere agradar a Dios, pero terminas haciendo exactamente lo contrario? El apóstol Pablo confesó esa misma lucha en Romanos capítulo 7, cuando escribió: «No hago el bien que quiero, sino el mal. Aunque no quiero, eso hago». Este capítulo no es solo teología profunda, es un espejo de nuestra propia alma. Hoy descubriremos por qué luchamos de esta manera, qué revela realmente la ley de Dios, y cómo solo en Cristo podemos encontrar verdadera libertad. Quédate hasta el final, porque entender este capítulo puede transformar radicalmente tu vida espiritual. La carta a los Romanos es uno de los escritos más profundos de toda la Biblia. En el capítulo 7, Pablo abre su corazón para mostrarnos una de las luchas más intensas que puede experimentar un creyente: la batalla entre el deseo de obedecer a Dios y la realidad del pecado que habita en nosotros. Pablo escribe esta carta a los cristianos en Roma, una iglesia que vivía en medio de un imperio lleno de idolatría, corrupción y opresión. Muchos de estos creyentes provenían del judaísmo y estaban acostumbrados a depender de la ley para acercarse a Dios. Otros venían del paganismo y ahora trataban de entender qué significaba vivir bajo la gracia. Es en este contexto donde Pablo explica algo que sacude el corazón. La ley es santa y justa, pero tiene un límite. Puede mostrarnos lo que está mal, pero no puede salvarnos. Como él mismo dice en Romanos capítulo 7, versículo 7, «Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás». La gran pregunta que surge es esta: ¿qué hacemos con esa lucha interior que nos desgasta? ¿Cómo podemos vivir una vida que honre a Dios si constantemente tropezamos? Quédate hasta el final de este video, porque vamos a recorrer juntos este capítulo palabra por palabra, descubriendo no solo la confesión de Pablo, sino la esperanza que se levanta al final, la libertad en Jesucristo. Al entender este capítulo, entenderás también tu propia batalla espiritual y la salida que Dios mismo nos ha dado. Pablo inicia Romanos capítulo 7 con una afirmación que a primera vista parece sencilla, pero que tiene un peso teológico enorme. Él escribe en el versículo 1: «¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?» Con esta pregunta retórica, Pablo dirige su mensaje especialmente a los creyentes de trasfondo judío, aquellos que crecieron bajo la ley de Moisés, que vivieron con los mandamientos como el centro de su vida religiosa. Ellos sabían perfectamente que la ley tenía autoridad sobre una persona mientras ésta vivía. Pero Pablo utiliza esta verdad para llevarlos a un punto más profundo. La ley tiene un límite, y ese límite se rompe en el momento de la muerte. Para ilustrar esto, Pablo usa un ejemplo tomado del matrimonio. En el versículo 2 dice: «La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido». Y en el versículo 3 lo desarrolla aún más: «Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera». Con esta comparación, Pablo está mostrando cómo la ley ata al ser humano mientras éste vive, pero también cómo la muerte abre la puerta a la libertad. Así, en el versículo 4, Pablo concluye con un giro poderoso: «Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios». Este es un mensaje que debió estremecer a los oyentes judíos.
Pablo estaba diciendo que por medio de la muerte de Cristo, el creyente ya no está bajo la autoridad de la ley, sino que ahora pertenece a aquel que resucitó. Y ese cambio de esposo espiritual no es para vivir sin reglas, sino para producir fruto para Dios. Pablo continúa en el versículo 5 diciendo: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La ley, en vez de ser un instrumento de vida, se convierte en un espejo que refleja nuestra condición de pecado. La ley no es mala, al contrario, es santa, pero lo que hace es poner en evidencia lo que hay dentro de nosotros. Como Pablo confiesa en el versículo 7, yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, la ley funciona como un faro que ilumina la oscuridad, revelando la suciedad escondida en nuestro corazón. Sin embargo, la luz no limpia, solo muestra lo que está allí. Podemos recordar lo que sucedió con Israel en el desierto. Dios les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Ese fue un momento glorioso. El mismo Dios hablando con su pueblo, estableciendo su pacto. Pero, ¿qué ocurrió apenas unos capítulos después, en Éxodo capítulo 32? Mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se fabricaba un becerro de oro para adorarlo. La ley acababa de ser entregada, pero en vez de producir vida, lo que hizo fue mostrar la inclinación pecaminosa del pueblo. La orden era clara: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, la carne de Israel los llevó a caer en idolatría. Esto ilustra perfectamente lo que Pablo enseña. La ley señala el camino correcto, pero no provee la fuerza para caminar por él. En el versículo 10, Pablo dice algo impactante: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley no es culpable, sino el pecado que mora en el ser humano. Lo que debía dar vida se convierte en sentencia, porque nos muestra cuán lejos estamos de cumplir la voluntad perfecta de Dios. Esto es como un espejo. Cuando una persona se mira en el espejo, ve su rostro, ve si está limpio o sucio. Pero, por más que el espejo refleje la suciedad, no tiene el poder de lavar. El espejo cumple su función: mostrar. La limpieza debe venir de otra fuente. Asimismo, la ley expone, pero no transforma. En el versículo 11, Pablo lo expresa así: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Aquí Pablo describe al pecado como un enemigo astuto, que utiliza incluso algo bueno, como la ley, para provocar desobediencia. La ley dice, no codicies, y de pronto el corazón humano empieza a desear con más fuerza lo que se le prohíbe. Es como cuando un niño ve un letrero que dice, no tocar. Automáticamente nace en su interior el deseo de tocar lo prohibido. La prohibición despierta la rebeldía que ya estaba escondida en su corazón. Un ejemplo bíblico que ilustra esta realidad lo encontramos en el rey David. En el Salmo 51, después de haber pecado con Betsabé, David clama a Dios: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David conocía la ley, sabía lo que Dios pedía. Él mismo había escrito salmos exaltando la perfección de los mandamientos. Pero en el momento de la tentación, su carne lo venció. La ley lo condenaba, pero no tenía el poder de cambiar su corazón. Por eso suplica: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David entendió lo mismo que Pablo está enseñando.
La ley muestra la suciedad, pero solo Dios puede transformar. La pregunta que surge es directa y confrontativa. ¿Cuántas veces hemos intentado vivir una vida recta solo con nuestras fuerzas, apoyándonos en reglas, disciplinas o normas externas? Sabemos lo que está bien, pero terminamos haciendo lo contrario. Nos prometemos, esta vez no caeré, pero caemos. Nos decimos, esta vez seré fiel, pero tropezamos. Lo que Pablo explica en Romanos 7 es que esta es la condición humana. La ley es buena, pero no puede producir vida. Su función es llevarnos a reconocer nuestra impotencia para que busquemos la gracia que está en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24 lo confirma, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es un maestro que nos toma de la mano y nos conduce a Cristo. Pero si intentamos salvarnos por medio de ella, lo único que encontraremos es frustración y condenación. Pablo cierra este primer movimiento de su argumento declarando en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley no es el problema. El problema es el pecado en nosotros. Esto nos prepara para entrar en el segundo acto, donde Pablo abrirá aún más su corazón y mostrará la lucha interna del hombre regenerado. El deseo de hacer el bien, pero la incapacidad de lograrlo por sus propias fuerzas. En Romanos capítulo 7, a partir del versículo 14, Pablo entra en un terreno más íntimo y confesional. Ya no habla en términos generales sobre la ley o sobre ejemplos ilustrativos, sino que abre su corazón para describir la batalla diaria que libraba en lo más profundo de su ser. Él declara, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí se produce un contraste impactante. La ley es espiritual, proviene de Dios, expresa su voluntad perfecta. Pero el hombre, incluso el creyente, sigue luchando con una naturaleza caída. Pablo se describe como carnal, es decir, débil, inclinado a lo terrenal. No está diciendo que viva esclavizado al pecado como antes de conocer a Cristo, sino que aún experimenta la realidad de una carne que se resiste a la obediencia plena. El versículo 15, Pablo revela un testimonio que refleja el sentir de millones de creyentes a lo largo de la historia. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En esta confesión se dibuja una lucha interior entre lo que la mente y el corazón desean para agradar a Dios y lo que la carne impulsa a realizar. Este texto es uno de los más humanos y transparentes de toda la Escritura. El apóstol Pablo, quien plantó iglesias, predicó el Evangelio por todo el mundo conocido y escribió gran parte del Nuevo Testamento, reconoce abiertamente que existe dentro de él una contradicción. La carne no ha desaparecido y aunque Cristo lo redimió, la batalla sigue activa. En el versículo 17 añade, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo distingue entre su yo interior regenerado, que desea obedecer a Dios, y el pecado que aún permanece en su carne. No está excusando sus acciones, sino describiendo la compleja realidad de la vida cristiana. Somos nuevas criaturas en Cristo, pero todavía cargamos con la debilidad de nuestra naturaleza caída. Este punto conecta con lo que escribe en Gálatas, capítulo 5, versículo 17. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo vivía esa misma tensión, y aquí la confiesa sin rodeos.
Un ejemplo claro de esta lucha se ve en la vida de Pedro. En la última cena, Pedro prometió a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo, capítulo 26, versículo 33. Él tenía un deseo sincero de ser fiel. Sin embargo, pocas horas después, en el patio del sumo sacerdote, negó 3 veces conocer a su maestro, lo que quería hacer. Ser leal hasta la muerte, no lo hizo. Lo que odiaba, negar a Cristo, terminó haciéndolo. Esa contradicción es la misma que Pablo describe en Romanos 7. Pedro lloró amargamente al darse cuenta de su debilidad, lo que demuestra que, aunque la intención de su espíritu era genuina, la carne lo traicionó. Pablo continúa en el versículo 18 diciendo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí expresa la impotencia humana frente al poder del pecado. El deseo de agradar a Dios existe, pero la capacidad de cumplirlo perfectamente, no. En el versículo 19 lo dice con claridad: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Esta es la descripción más honesta de la condición humana después de la caída. El corazón regenerado anhela lo santo, pero los impulsos carnales constantemente lo arrastran en otra dirección. Podemos ilustrarlo con lo que Jeremías escribió en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón humano no es una fuente confiable de justicia. Necesita ser transformado por Dios. En el versículo 22, Pablo dice algo sorprendente: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aquí revela que su ser regenerado se goza en la voluntad divina. No está en contra de la ley, la ama, la desea, la reconoce como buena. Pero en el versículo 23 contrasta: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí se describe un campo de batalla. Por un lado, el hombre interior que anhela a Dios. Por otro lado, los miembros de su cuerpo, es decir, la carne, que empujan hacia el pecado. Esta guerra no es externa, es interna. No ocurre en un campo físico, sino en lo más profundo del alma. Varios salmos, David expresó esta tensión. En el Salmo 38, versículo 4, escribió: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. El peso del pecado lo aplastaba, aun cuando su corazón buscaba a Dios. En el Salmo 42, versículo 11, se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Ese diálogo interior refleja la misma lucha que Pablo describe, un alma dividida entre el deseo de obedecer y la realidad de la debilidad. Este pasaje de Romanos 7 nos obliga a detenernos y mirarnos al espejo espiritual. ¿Cuántas veces hemos prometido no volver a caer en ese pecado y terminamos cayendo de nuevo? ¿Cuántas veces hemos dicho: esta vez voy a cambiar, y no lo logramos? La confesión de Pablo nos muestra que no estamos solos en esa batalla. Incluso el apóstol, lleno del Espíritu Santo, experimentó esta lucha. Y aquí se revela una verdad fundamental. La vida cristiana no es ausencia de conflicto, sino perseverancia en medio del conflicto. Muchos creen que ser cristiano significa ya no luchar con el pecado, pero la realidad es que ahora somos más conscientes de él. Antes vivíamos esclavizados sin resistencia. Ahora, regenerados por Cristo, sentimos la tensión porque ya no queremos vivir como antes.
Esa lucha es la evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Todo este clímax prepara el terreno para la gran exclamación del versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese grito no es de resignación, sino de desesperación, por reconocer que el hombre, por sí mismo, no puede salir victorioso. El ser humano puede desear el bien, puede reconocer la bondad de la ley, pero carece de poder para vivirla plenamente. Es como un prisionero que ve la libertad, pero no tiene la llave de la celda. Pablo reconoce que necesita un libertador que vaya más allá de la ley y más allá de sus fuerzas. Este clamor nos conecta directamente con la necesidad de Cristo, quien aparece en el versículo 25 como la respuesta final a la lucha del alma. La confesión de Pablo llega a su punto más profundo en Romanos capítulo 7, versículo 24. Después de haber expuesto la fuerza de la ley y la impotencia de la carne, después de haber revelado la guerra interior entre su mente y sus miembros, Pablo exclama con un grito desgarrador: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Esta expresión no es retórica ni poética, es el clamor sincero de un hombre que reconoce la realidad de su condición. Pablo no se coloca en un pedestal de perfección, sino que se une al resto de la humanidad al confesar: «Yo también lucho, yo también caigo, yo también necesito ser librado». Ese grito resuena a lo largo de los siglos, porque cada creyente, en algún momento de su vida, ha experimentado la misma frustración: querer hacer lo bueno y terminar atrapado en lo malo. Cuando Pablo habla de este cuerpo de muerte, no se refiere solamente a la existencia física, sino a la condición humana marcada por el pecado. La carne, dominada por deseos contrarios a la voluntad de Dios, arrastra al hombre hacia la desobediencia. Es como cargar un cadáver en los hombros, un peso insoportable que tarde o temprano conduce a la ruina. La imagen es fuerte. En el mundo romano existía un método cruel de tortura. Ataban el cuerpo de un criminal muerto al cuerpo del prisionero vivo. El prisionero debía cargarlo hasta que la corrupción del cadáver lo contaminaba y lo mataba lentamente. Esa figura puede estar en el trasfondo de lo que Pablo describe: un cuerpo muerto que arruina y corrompe al que lo lleva atado. Así se siente la esclavitud del pecado. La pregunta es clave. Pablo no dice cómo me libraré, ni qué puedo hacer para liberarme, sino quién me librará. La solución no está en el esfuerzo humano, ni en el cumplimiento más estricto de la ley, ni en la disciplina personal. La respuesta debe venir de alguien fuera de nosotros, alguien con poder suficiente para romper las cadenas que nos atan. Esa pregunta prepara el corazón para la gloriosa respuesta del versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En medio de la desesperación, Pablo levanta los ojos y reconoce que la liberación no está en sí mismo, sino en Cristo. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Mateo, capítulo 5, versículo 17. Él vivió la vida perfecta, que nosotros no podíamos vivir. Cada mandamiento, cada exigencia de la ley, Jesús lo cumplió en su totalidad. Y al hacerlo, se convirtió en el único capaz de librarnos del peso de la condena. Pablo mismo lo explica en Romanos capítulo 8, versículo 1, inmediatamente después de este pasaje. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La desesperación de Romanos 7 desemboca en la victoria de Romanos 8. La batalla es real, pero el triunfo pertenece a Cristo. El Evangelio de Juan capítulo 8 nos muestra un episodio que refleja perfectamente lo que Pablo enseña. Una mujer sorprendida en adulterio fue llevada delante de Jesús.
La ley era clara. Debía ser apedreada. Los acusadores no estaban equivocados al citar el mandamiento, pero lo que la ley no podía hacer es dar vida, ofrecer esperanza. Lo hizo Jesús. Él dijo: «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Uno a uno, los acusadores se fueron retirando. Finalmente, Jesús le preguntó: «¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella respondió: «Ninguno, Señor». Y entonces vino la declaración que cambió su destino: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». La ley la condenaba, pero Cristo la liberó. El grito de Pablo: «¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?», encuentra eco en la experiencia de esta mujer. Y la respuesta es la misma: Jesucristo. En Isaías capítulo 6, el profeta tiene una visión gloriosa de Dios en su trono. Al contemplar la santidad divina, Isaías no grita de júbilo, sino de desesperación. «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías experimenta lo mismo que Pablo: la conciencia de su miseria frente a la santidad de Dios. Pero en esa misma visión, un ángel toma un carbón encendido del altar y toca sus labios, diciendo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Lo que Isaías no podía hacer, Dios lo hizo. La solución vino de lo alto. Romanos 7 nos deja claro que la vida cristiana no consiste en una perfección sin fallas, sino en una dependencia constante de Cristo. Pablo no presenta la lucha interior como un fracaso del creyente, sino como una evidencia de la necesidad de la gracia. La gracia no elimina la batalla, pero asegura la victoria final. No nos libra de la lucha, pero nos sostiene en ella. Nos recuerda que la salvación no depende de nuestro desempeño, sino de la obra consumada de Cristo en la cruz. Aquí debemos detenernos y preguntarnos: ¿qué hacemos cuando enfrentamos nuestra propia debilidad? ¿Caemos en la desesperación y pensamos que no hay salida? ¿O levantamos los ojos y confesamos con Pablo: «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro»? La diferencia entre un cristiano derrotado y un cristiano victorioso no es la ausencia de tentación, sino la dirección a la que mira. Si miramos a nosotros mismos, veremos miseria. Si miramos a Cristo, veremos esperanza. El cierre de Romanos capítulo 7 es crucial, porque nos conecta con la proclamación gloriosa de Romanos capítulo 8. Pablo concluye diciendo: «Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado». Esta no es una declaración de resignación, sino de realismo. Mientras vivamos en este cuerpo, la lucha continuará, pero la mente regenerada se inclina hacia la ley de Dios, y esa inclinación encuentra su fuerza en Cristo, no en la carne. Este realismo prepara al creyente para entender que la vida en el Espíritu, descrita en el capítulo 8, es la única respuesta al conflicto descrito en el capítulo 7. Romanos capítulo 7 no termina con derrota, sino con una mirada hacia la victoria. El clamor de Pablo: «Miserable de mí», es respondido con un cántico de gratitud. «Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro». Esa es la transición, de la miseria a la esperanza, de la esclavitud a la libertad, de la lucha a la gracia. Cada creyente que se identifique con la lucha de Pablo debe también abrazar su respuesta: Cristo es el único libertador. No hay atajo, no hay método humano, no hay disciplina suficiente, solo Cristo.
La gran verdad que emerge de este capítulo es que la vida cristiana no es un espectáculo de perfección para que otros nos aplaudan. No es una vitrina donde mostramos logros espirituales. Es, más bien, una vida de sinceridad delante de Dios. Una vida donde podemos reconocer nuestra necesidad sin máscaras. Pablo, un apóstol que había visto a Cristo resucitado, que había plantado iglesias, que había sufrido por el Evangelio, no tuvo temor de confesar: lucho, me equivoco, tropiezo, necesito a Cristo cada día. Esa sinceridad es la que falta muchas veces en nuestros tiempos. Hemos creado un cristianismo que parece exigir apariencias impecables. Personas que nunca admiten su lucha, que siempre sonríen, que fingen que todo está bien. Pero Romanos 7 nos invita a quitarnos la máscara. Nos recuerda que Dios no busca actores en un escenario, sino hijos que se acercan con un corazón humilde. Si este capítulo nos enseña algo para nuestra vida diaria, es que el poder del Evangelio no radica en que ya no tengamos luchas, sino en que ahora sabemos hacia dónde correr cuando esas luchas nos sobrepasan. El problema no es que batalles con el pecado, el problema es cuando esa batalla la libras lejos de Cristo, confiando en tu fuerza, en tu disciplina o en tu religiosidad. Pablo descubrió que en la carne no hay bien alguno, que el querer está en nosotros, pero no el poder, y esa confesión es la que abre la puerta para experimentar la gracia. Cuando reconocemos nuestra incapacidad, recién allí estamos listos para ser fortalecidos por Cristo. El mayor obstáculo para la gracia no es el pecado en sí, sino el orgullo que nos hace pensar que podemos vencerlo solos. Tal vez, al escuchar este mensaje, te das cuenta de que tu vida ha sido una cadena de intentos fallidos, intentos de cambiar, intentos de dejar un hábito, intentos de ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hijo. Y quizás hoy sientes el peso de tu fracaso. Déjame decirte, Romanos 7 no termina con un fracaso, sino con una declaración de victoria en Cristo. Ese mismo grito de Pablo puede convertirse en tu oración hoy. Gracias doy a Dios por Jesucristo, mi Señor. No importa cuántas veces hayas tropezado, no importa si otros te han señalado, no importa si tú mismo ya perdiste la esperanza. Lo que este capítulo enseña es que la gracia siempre tiene la última palabra. Y esa gracia no es una teoría, es una persona, Jesucristo. Ahora, la pregunta es personal. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Seguirás intentando cargar solo el peso de tu cuerpo de muerte? ¿O decidirás rendirte de una vez y confiar en aquel que ya venció al pecado en la cruz? Romanos 7 nos confronta con una decisión radical: vivir bajo el peso de la carne o vivir bajo la victoria de Cristo. Y aunque la lucha continuará, la diferencia es que ahora no la peleamos solos, sino con el Espíritu de Dios que nos capacita para vivir en santidad. Romanos 7 nos recuerda algo esencial. No se trata de cuánto luchamos, sino de a quién nos rendimos. La verdadera victoria no está en nuestra fuerza, sino en Cristo, quien nos da libertad y poder sobre nuestras batallas internas. Te invito a reflexionar: ¿qué luchas ocultas estás enfrentando hoy? ¿A quién le has entregado tu corazón en medio de tus debilidades? Comparte tu experiencia, porque tu testimonio puede inspirar a otros a acercarse a Dios. Y antes de despedirnos, no olvides mirar la pantalla final. Allí encontrarás más historias, enseñanzas y reflexiones bíblicas que seguirán alimentando tu fe y fortaleciendo tu vida espiritual. Suscríbete, comparte este video y continúa tu camino de aprendizaje junto a nosotros. Recuerda siempre, la victoria está en rendirnos a Cristo. Shalom.